¿Cómo le va? Bienvenido una vez más, ya estamos aquí en Puebla Antigua. Hoy tenemos un tema interesante, vamos a platicar del barrio de San José. Es confuso hasta dónde llega el barrio porque son solamente 13 manzanas. Lo ubica muy bien porque ahí está un Centro Médico Nacional del Seguro Social y vamos a platicar del templo, vamos a platicar de la plazuela. Así es que quédese con nosotros aquí en Puebla Antigua. Y esta tarde me acompaña don Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenido. Bien, gracias. Pues vamos a tratar un tema muy bonito porque es un barrio es un barrio ancestral en donde en sus calles se han tejido historias y leyendas y muchísimas cosas, en donde pues vamos a tratar de ahondar en eso, en las historias que nos ofrece este barrio, ¿verdad? Así es. Ancestral. Oye, y ahorita que dices tejedores, los habitantes de este barrio se dedicaban precisamente a eso, a ser tejedores. ¿Sí? Don David Ramírez, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bien, en esta ocasión vamos a platicar de el legendario barrio de San José, uno de los más importantes porque se encuentra en el corazón mismo de la ciudad. Y precisamente al estar tan cerca de lo que es el núcleo urbano, pues concentra una gran cantidad de historias, de edificios, sobre todo emblemáticos y mucha información. Sí, sabes, la cercanía con el barrio de San Antonio, a veces como que se pierde hasta dónde es el límite, ¿no? Y es uno, como bien dices, uno de los barrios más antiguos de Puebla, en una de las entradas de la ciudad. Don José Rovirola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a bienvenido. todos. Pues un templo, a pesar de su lejanía, digamos, en calles hacia el centro, de vital importancia. De ahí se segregó lo que es la parroquia del Sagrario. Fue una de las primeras parroquias que coordinaron un poco de los bautizos y todos los sacramentos. Va a estar muy interesante, aparte de que hubo personajes históricos de relevancia en este punto. Muy bien, pues, ¿qué le parece si ya empezamos con las imágenes? Tenemos aquí para empezar, bueno, pues un mapa, un croquis, donde se nos muestra la ubicación de San José. Para ubicarnos pronto, aquí está el río San Francisco, vemos que hay un puente y luego... Bueno, este plano, pues es el plano de Mariano Medina. Esta es una excelente referencia. De hecho, ya lo hemos visto en otros programas que hemos hecho. Sin embargo, en esta ocasión lo recortamos y le hicimos un zoom hacia el área de San José. Antiguamente se acostumbraba a que el norte se dibujaba abajo. Por eso es que hay gente que luego va a decir, ay, ¿esto cómo está? Este es Cianenetla, es la entrada a la 4 Norte y esto es hacia el centro, ¿no? Vamos a ver que, vamos a distinguir que antiguamente la plazuela de San José era enorme. Sí, ¿Te sí. fijas? Abarca incluso 3 veces más su extensión de lo que era antiguamente. ¿Tres solares? 3. Sí, era mucho más grande y se había destinado originalmente como una alameda. Así es. Era la intención de que existiera la alameda. Existe aquí, se encuentra lo que es la parroquia de San José. Este dibujo es muy bueno el plano porque nos permite ver a detalle, por ejemplo, cómo estaba la distribución. La iglesia, sorprendentemente, y para quienes no lo saben y quienes nos están viendo ahora, su orientación original era al revés. Es decir, la entrada no era sobre la 2 Norte, sino En un antiguo callejón hacia el poniente. el callejón. De hecho, Era el se puede- callejón de Jesús, exactamente. Es este callejón que aquí aparece. Actualmente este callejón ya no existe. Son casas. Claro. De hecho, si te paras en la esquina de la 18 y observas y eres observador sobre la misma acera, antes de llegar a la cúpula de lo que es la capilla de Jesús Nazareno, vas a ver que la calle como que se quiebra y hay Sí. una casa que está muy chiquita que tapa ese callejón, que es precisamente esta entradita. Y aunque Así yo es. no las he identificado, pero dicen que existe todavía los vestigios de esa iglesia primigenia de San José, que está dentro de la misma iglesia, ¿no? En la parte posterior, ahí está lo que queda de lo que fue la primera iglesia de San José. que Incluso fue la misma puerta que menciona se ve como que muy romántica, como para hacer una toma algo histórica, como que conserva muchos rasgos de esa época. Oye, hay que decir que, bueno, ya que en la Ciudad de México se establece la Alameda, bueno, pues Puebla no podía quedar atrás. Claro. Y entonces esta plazuela de San José es nuestra Alameda poblana. Así es, y de hecho, fíjate, hay un dato bien curioso. En 1626 se plantea colocar esta plazuela, en esta plazuela la Alameda, perdón, y se le dota a la Alameda de una portada de piedra, de cal y canto, muy bonita. Y sin embargo, después de unos años, de acuerdo a lo que nos platicaba Don Hugo Light, la Alameda se arruina. ¿Por qué? Porque los árboles se dañaron, ya que de ahí sacaban piedra Sí, porque sí. era un yacimiento de piedra y los árboles se dañaron, se arruinaron
y resulta que quitaron la Alameda y mandaron la portada de piedra. ¿A dónde crees que la mandaron? ¿A dónde creen que la mandaron? A lo que ahora es la calzada Zaragoza. No, ¿A dónde la mandaron? esa portada se recicló en el teatro principal. Ah, mira. La portada del teatro principal, que es la portada de piedra que nosotros Sí, sí. conocemos, el teatro principal se construye en 1626 y la portada de piedra se recicla entrada. de ahí, de esta Alameda que estamos viendo. No, y Oye. otro dato a mencionar, que la actual Avenida 2 Norte, la antigua de Mercaderes, fue una arteria principal de la Puebla de esos años, ¿no? Incluso fue como considerado como un camino real. Sí, era la Entonces, por eso entrada. también la importancia hacia En el ese Camino tema. Real de San José, Sí. ¿verdad? Iba yo a comentar una cosa rápida de la otra foto. Claro. Vamos a- Bueno, que aquí existió una represa que distribuía el agua a través Claro. de estas acequias que surtían a la ciudad, el molino de San Francisco. Por eso se ven estas líneas negras, Ah, claro. que son sí. surtidores de agua. Corriendo para canales Se de agua. represaba el agua en este sitio, que después se descubrieron los vestigios cuando se hizo el El viaducto distribuidor, Zaragoza. sí. Y pues aquí se ve claramente que cómo se derivaba el agua hacia la ciudad para los distintos molinos de la ciudad. Oye, y en la siguiente imagen que vamos a ver, digamos que ya nos resulta muy familiar, porque prácticamente así conocemos La el iglesia de templo San de José. San José. La iglesia de San José ofrece, tiene bastante evolución en su construcción, como bien mencionamos. En un inicio la antigua iglesia pequeña se recicló y se reutilizó precisamente y ahora se usa como antecámara o como anteentrada de lo que es el vestíbulo de la parroquia. Y estos cambios se hicieron, se rebajaron las columnas porque se decía que estaban muy anchas y se le dotó esta entrada tan barroca en el siglo XVIII. De hecho, podemos observar que uno de los elementos más característicos de este barrio que le dan su identidad a la iglesia es la fachada de petatillo, ese ladrillo rojo tan precioso, y lo interesante también es la lonja que está a un costado. Antiguamente se llamaba, de acuerdo a las crónicas, el cementerio o cimiterio, Sí, que era el nombre antiguo que se usaba para esa designación, y estos postes que delimitaban esta plataforma o lonja, ¿no? Que aquí se ve Y perfectamente. su característica muy particular, que es el de tener una elevación de más de 1 metro, En el atrio. ¿verdad? Que le da ese aspecto, pues a mí me Como de parece muy categoría, bonito, como ¿no? de categoría, Oye, sí, sí. y volviendo a lo que comentas del cementerio, bueno, pues hay que decir que en esta parte, en esta zona, existieron 2 hospitales, el de San Bernardino y el de San Juan de Dios. Entonces, bueno, era obligado que la parroquia tuviera un cementerio, por Un supuesto. cementerio, sí, porque ahí tenían que ir a dejar a los difuntos de ambos cementerios. Esta imagen es de 1890 y vamos a ver que, por ejemplo, no existían elementos como ahora, que es la acera de la plazuela. Estaba Claro. bien lisa la plaza. Sí, Sí, de hecho Era aquí una- vamos a ver. dejó de ser, como decías, David, una alameda. Desde hace mucho tiempo se perdieron los árboles y se convirtió en un llano. Se perdieron los árboles, se quedó solo la fuente, ¿no? Que de ahí se surtían los habitantes, los vecinos, pero se celebraban corridas de toros. Sí. Sí. De hecho, ese era el lugar por excelencia. Ahí se ponían las carpas, los circos Y la plaza los miércoles. y la plaza los Sí, miércoles. y les puedo decir los nombres de los circos que solían venir de cuando en cuando A a ver, esta don plazuela. Gustavo, sorpréndanos. Era el circo Fernandini, el circo Beas, que era norteamericano. Ellos venían alrededor principios del siglo XX, y pues como no se podían establecer digamos, en la Plaza Mayor, pues en la plaza más cercana al centro y Claro. La la más gran grande. plaza, la más grande era el la de tamaño. San José, y entonces era el sitio de las carpas ideal. Y pues ahí también se llegaban a el circo de los títeres de Rosete Aranda. de Rosete Aranda. Claro. Año con año ahí llegaban a dar sus shows. Y otros circos también, el circo Modelo, el circo, ya mencioné, Fernandini, y algunos otros también que por años y años ahí llegaron ahí a poner sus carpas. En la parte, dicen que la parte oriental, más de la plaza. Sí, de la que daba, digamos, a la 4. Y de hecho, sí recordarás que incluso hasta hay algunas fotos A por la ahí 4 y que al río. ándale, Era pero muy largo. precisamente porque ahí incluso llegó a haber elefantes.
Claro, claro. Llegaron atrás Sí, sí, sí. del circo Sí, Chiriani. primero desfilaban por las calles Sí, anunciando que y llegó ahí el tenían- circo. aprovechaban que tenían el agua enfrente y ahí bañaban a los animales y todo. Claro. Era algo muy pintoresco. Evidentemente, uno de los elementos más icónicos de la iglesia pues, es su fachada. La portada, La, así es. la portada es Nuestro Señor San José, donde vemos principalmente estos elementos en talavera, incrustación de talavera, las columnas. Es Sí, preciosa la portada, ¿verdad? sí, de hecho es una de las Columnas. más reconocidas y de las más fotografiadas por sus características, ¿no? Vemos Ujú. la figura central del nicho, vemos que son 4 columnas de estilo jónico, están pareadas junto a las ventanas y la ventana del coro y en la parte superior este relieve del patriarca señor San José, que es prácticamente una réplica de la escultura de los hermanos Cora que se venera en el interior. Ujú. Oye, y hay que decir que, bueno, la iglesia dedicada a San José por las tormentas. Claro. Ya había servicio eléctrico en el barrio, pero era muy deficiente. Entonces, las tormentas, bueno, pues preocupaban a los vecinos. Y entonces encomiendan a San José que nos proteja de De hecho, las fue por un tormentas. sorteo, ¿no? sorteo. De Un santos sorteo. para saber Sí, quién nos sí. protegía de El, los, el A ver, cabildo ¿cuál de la de ellos? ciudad, no fueron los sacerdotes, fue el cabildo de la ciudad el que en un sorteo salió, porque estaba también Santa Bárbara, que era protectora de los rayos, pero se prefirió, bueno, salió en sorteo. En un sorteo. San José, que ya había sido patrón de la Nueva España, me parece, Así es. porque no había tenido mucho culto San José desde España, y aquí en México, en la Nueva España, pues tuvo un incremento muy grande e inmediato. Muy bien. ¿Qué le parece? La verdad interesante platicar de este barrio de San José, conocido por muchos poblanos al norte de la ciudad. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Puebla Antigua.
estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando del barrio de San José, al norte de la ciudad de Puebla. Si usted no conoce, y para que lo ubique, es donde se encuentra el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, y que está en Puebla y le da servicio a todos los estados del sureste. Así como es el barrio conocido de San José. en San José. Así en es. San José. Oye, tenemos una imagen por demás interesante. Además de las personas que aparecen en esta imagen, es interesante por el detalle de la esquina, ¿no? Sí, de hecho ese nicho, si pudiera hablar ese nicho, es un nicho barroco muy interesante que muestra precisamente el final de la calle de los Mercaderes. Y de hecho, antiguamente, en la nomenclatura antigua de la ciudad, era Primera de San José, Calle Real, Primera de San José, Segunda de San José, y luego Primera de Santa Teresa, Segunda de Santa Teresa, y luego ya Mercaderes. Pero lo curioso es que hacia afuera. Hacia ¿no? afuera. Así, de hecho, Hacia el sur. el orden era viniendo de la plazuela hacia el centro. Así es como se contaban las calles, y Primera de Real de San José, este era el nicho que marcaba el inicio de la calle. Este nicho es un nicho posiblemente por su talla del siglo XVII, es decir, de 1600, es decir, era muy contemporáneo tanto del establecimiento de la parroquia, Así es. se establece a finales del siglo XVI, como de la misma Alameda, ¿no? O sea, esa esquinita, esa casa histórica que vemos ahí en la esquina de la 2 Norte, tiene más de 400 años. Fíjate, interesante. Oye, y anexo al templo de San José aparece la casa de ejercicios. Así es. De hecho, esta casa de ejercicios se estableció como un sitio de retiro. Actualmente, pues está muy es común ver los anuncios de que te invitan a un retiro espiritual, Sí, sí. se juntan los jóvenes, van a tener un rato de reflexión, pero antiguamente eso se hacía de una forma muy diferente. Lo que se hacía es que se construían este tipo de edificios, que es muy distintivo ahí en la esquina de la 20, que daban este servicio, pero para que la gente rentara una de las celdas y ahí hiciera sus ejercicios espirituales. Ujú. Sí, a meditar, ¿no? A Dijéramos meditar. a meditar, a rezar. Muchos en silencio, Sí, claro. ¿no? Como los de Sí, San de acuerdo a Ignacio. su devoción. Creo que había una hacían el lectura a San sacrificio. Javier, me parece, no estoy seguro. Así es. De Oye. hecho, una vida en común. Era algo curioso porque todos, por ejemplo, tenían un horario, se sentaban a comer a una hora, comían los alimentos en silencio, ¿sí? Y después se cruzaban en el refectorio y después se dirigían a sus celdas. Y en esas celdas dormían, descansaban, y hacían esta meditación, hacían estas rosarios, muchas veces también se hacían comunitarios a determinada cantidad de tiempo, pero algo que ocurría en esas paredes era que mucha gente tenía la costumbre del expolio, es decir, que se flagelaban, Sí, utilizaban o usaban silicios. silicios, y eso lo hacían en la intimidad de estas celdas para que la gente no viera. Claro, O sea, cada quien podía expresar su propia devoción de una forma privada e íntima en estos centros de En esta casa de oración, que eran Precisamente las era casas de para, ejercicios. para reafirmar la fe, ¿verdad? La casa de ejercicios. ¿Qué le parece? Aquí en esa esquina, pero es la calle La de los 20, naturales, ahorita de la sí. capilla de los naturales, ¿verdad? Ujú, Que tiene su historia esta Así es. calle. Bueno, ¿qué le parece? La verdad, interesante. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver un niño héroe con San José? ¿Un niño héroe? Sí, Vicente Suárez. Poblano. Claro, poblano de nacencia. Pero ¿dónde lo bautizan? Porque hay una controversia, ¿no? De hecho, hay una controversia ligera, ¿verdad? Entre Xochitlán de Vicente Suárez Xochitlán. y Puebla, porque ahora sí que en la Sierra Norte de nuestro estado se atribuyen el lugar de nacimiento del niño héroe Vicente Suárez, por eso se llama Xochitlán de Vicente Suárez. Sin embargo, en la base de la torre de la iglesia de San José, vamos a ver una placa colocada en 1958 que dice que se dedica a la memoria del niño héroe José Vicente de la Soledad Suárez, que murió en la defensa de la patria en 1847. Y aquí aparece precisamente lo que es la ciudad de Los Ángeles, lo vio nacer el día 3 de abril de 1833 y fue bautizado en esta parroquia. Del Señor de San José, Ajá. el día 5 Del mismo mes, o sea, del mismo mes que nació. y el nombre de sus padres. Esos son los datos que se extrajeron de su acta de bautismo, ¿no? Así De es. hecho, lo que que vamos a ver. mencionaba antes, que era una de las principales parroquias al segregarse la del Sagrario. Es por eso que, bueno, ahí uno busca su genealogía, hay una página que tiene todos estos registros. Y ahí se puede, digamos, sacar dudas. Teniendo un poco la fecha de nacimiento más un día después, se puede encontrar lo que es el registro de nacimiento que vemos ahora en la imagen. pantalla. Sí, Sí, de hecho, y acabas de mencionar algo muy interesante porque San José fue la segunda
parroquia más importante, la segunda, después del sagrario de la catedral. Que digamos que era la central. Ujú, Sí. ¿no? esas. Y eso le da un gran valor al mismo archivo de San José, porque nos permite palografiar y rescatar estos datos. Y en el caso específico de esta controversia surge porque hay una homonimia. Hubo un niño que también se llamaba igual y que nació 2 días antes. Vicente ¿Sí? Suárez. Entonces hay una confusión y hay gente que te asegura, es que esta es la Pero no era auténtica. el mismo papá. No, Ah, era algo Algo curioso. natural. Entonces, cuando los vecinos de Xochitlán, de Vicente Suárez, hacen la promoción ya. para adjudicar y decir, oiga, nosotros somos la cuna de Vicente Suárez, presentan una documentación donde aparece que allá en esa parroquia se bautizó a un niño Así con es. con ese mismo nombre, Claro. pero uno tiene un apellido materno diferente. Entonces hay una controversia que, vaya, básicamente tendríamos que dilucidar a través de los, yo creo que un examen de ADN para decir este era el Oye, hijo, no, más bien se me pero ocurre que coincide con que la fecha de nacimiento es el día de San Vicente. sí, es muy cercano. Y por eso le ponen el nombre. Sí, pero el niño Vicente Suárez Ferrer lo bautizan aquí en San José. Y este es de hecho el documento que lo avala. La Aquí está, fe. es lo mismo que aparece en la placa, aquí está, pero con la escritura antigua que podemos observar. Y aparte, hablando de la época, era muy difícil que de la Sierra del Norte se trasladaran solo 2 días hacia la Sí, capital. se tardaban. Entonces, con esos datos se atan muchos cabos y se da por certeza un acontecimiento, ¿no? Sí, digo, te puede dar todo el beneficio de la duda, digo, para no, digamos... Y en las actas bautismales le ponían el nombre al margen, ¿verdad? Debe estar allí del lado izquierdo Ahí el está. nombre José Vicente Suárez. Ahí niño. está. Mira, Vicente Suárez Ferrer, Ferrer. Ujú, sí. que es el nombre de Vicente Suárez, el niño héroe que fallece precisamente en la batalla del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Tenía, me parece, 17, 16 14 años. 14 Sí. años, perdón. Y como dato curioso, hay 2 pequeñas estatuas de este héroe, de este niño héroe, en Puebla. Una está enfrente del jardín del centro escolar En la 11 Oriente. y la otra está en la zona militar, la 25ª zona militar. Oye, Una y es fabricación, es hechura de Jesús Corro Ferrer. como dato curioso, hay una secundaria en Tepeaca que lleva el nombre de Vicente Suárez, escrito con S. Vicente, con ese. No, Suárez. Suárez. La segunda es la Z. segunda. En lugar No de con la ese. Z al final. Mm, Como el patronímico, ¿no? De que típico de los apellidos, el final siempre es con EZ. Así Ramírez, Hernández, Fernández, Significa hijo Pérez. de Fernando. Hijo de. ujú, Claro. sí. Hijo de. Bueno, aquí ya vemos pues el cuartel, ¿no? Que es otro de los Sí. elementos. Fíjate que en 1780 se decide que ya se había creado el cuerpo de dragones del rey y se había establecido en el antiguo hospital de Bubas. Sin embargo, el hospital de Bubas era muy pequeño el espacio. A esa calle en la 2 Oriente se le conocía como la calle de los dragones, pero ahí este cuartel era para la caballería. Los dragones del rey eran los que montaban a caballo. Era muy diferente de la infantería, que eran los pie y los con que iban a rifle. pie. Entonces, como el antiguo hospital de Bubas no daba, Claro. decidieron recortar la alameda o la plazuela de San José y construir en su terreno un cuartel para albergar a los dragones del rey. Y es por eso que en 1780 se construye este edificio que alberga a, digamos que la zona militar, A este cuerpo. Oye, pero sí. uno era hospital, ¿no? Donde se curaban precisamente de las... los sifilíticos. De las bubas, ¿no? Sí. Sí. El hospital desaparece porque, De recordemos, piel. O sea, de problemas de piel. sí, Ujú. el hospital lo fundan en 1682 por señor Benavides. Fallece, su esposa todavía lo mantiene otros 2 años y después ellos dejan que en su testamento que se legue al Hospital Real de San Pedro. San Así Pedro es. lo absorbe, se refunda en San Pedro y lo agarran de mesón. Pero pues a final de cuentas el edificio como tal daba para un cuartel, pero estaba muy chiquito. Entonces se adapta para lo que es la plazuela de San José, por el agua sobre todo, Claro. porque atrás, en la calle de el Padre Lascano, me parece que se llamaba la calle de atrás, había una acequia que permitía que bañaran ahí a los caballos y había suficiente agua para Sí, que agua bebieran había para dar y y de prestar. todo. Y esta es la fachada antigua del cuartel, porque después vamos a ver un cambio. Esta foto es muy interesante y muy padre, porque nos permite ver ese escudo que tenía y que coronaba la fachada. Mire. Es el águila republicana. Vemos parte de la antigua construcción, el patio. Aquí vemos incluso una casa que todavía existe sobre la 2 Norte, Claro. ahí enfrente de lo que es la 20 Oriente.
Y aquí lo más padre y lo más curioso es que se ve incluso hasta la ladrillera de Cocío. Las torrecitas pequeñitas que están en un Estaban banco. abajo, claro. Sí, ahí se ve del otro lado del río. Y por supuesto vemos el cerro de... Y acá el cerro de Santa Inés de El Xianes. cuartel Ándale. siempre fue una Oye. construcción de una sola planta que tenía pues caballerizas, tenía cuartos, o sea, era Cárcel una o calabozo instalación. tenía. Ah, también. Sí, seguro. Era cárcel o calabozo. Pues seguro de haber tenido para retención de personas. Bueno, porque ya platicaremos de dos huéspedes Dos distinguidos. huéspedes. Sí, que Sí. estuvieron ahí. Esta es la en esa fachada. cárcel. La fachada poniente, es decir, la fachada principal, porque la entrada no era sobre la plazuela, esa era la entrada secundaria o la accesoria. La entrada principal estaba sobre la 2 Norte. Y aquí vemos la calzada, precisamente la subida, y vemos algunos elementos, Ujú. que seguramente vamos a ver más a detalle en un momento más. Así es. La verdad, interesante, ¿eh? Sí, muchos de Interesante, nuestros interesante. amigos pues, no sabrán que hubo un cuartel ahí. Ya todo el mundo Ubica ahí que es el Por edificio la- del... Sí, sí, sí. del IMSS San José, precisamente. Sí, si todavía no relacionan, pues aquí está el IMSS San José, Sí. viéndolo desde la iglesia, ¿no? Oye, que además el Instituto del Seguro Social, cuando edifican este centro médico, se compromete a conservar algunas partes del cuartel. Sí, de hecho, aquí está el monumento. Ujú. Y lo único que se logra salvar es pues el calabozo, ¿no? Lo que Sí, aparentemente era la Sí, el cárcel. monumento a Juan Nepomuceno Rosáins, Claro. que conmemora el hecho de que ahí fue fusilado y que fue partícipe de la independencia Juan y N. que estuvo Rosales. con Ahí estuvo Morelos. Estuvo Ya, con ya Morelos. platicamos de él. Sí, ya platicamos en otro programa algún de él. antiguo. Y ahí fue fusilado y ahí se levantó ese. Supuestamente estas piedras que conformaban este monumento siguen estando en las bodegas del IMSS. Faltaría que alguien nos lo confirmara, ¿verdad? Claro. ¿Qué tal? ¿Qué le parece interesante conocer de San José? Este barrio, bueno, pues ahora céntrico, muy transitado y muy conocido, decíamos, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene ahí un hospital de especialidades. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Pueblo Antiguo.
Estamos de regreso aquí en Puebla Antigua. ¿Qué le parece? Estamos platicando del barrio de San José. Y en esta última fotografía que veíamos, la verdad es que es asombrosa porque parece la silueta de la Malinche, pero ¿tiene nieve o es el reflejo? No, es nieve. Aquí sí, Nieve ahora sí que y podemos bosque. enfocar, era el bosque. Es algo padrísimo porque te podías parar en la lonja de San José, mirar hacia el norte y veías clarito la Malinche. Claro, Y claro. podemos ver aquí la majestuosidad de la falda de la Malinche y cómo estaba cubierta de nieve hasta abajo. Digo, si lo podemos ver aquí en el monitor, ¿sí? Vemos lo que es la A ver, línea de la señala. cumbre de la Malinche, ¿sí? Y vemos, aquí desgraciadamente la foto es de un periódico de 1890, El Mundo Ilustrado, y vemos cómo llegaba la nieve de la Malinche. Sí, Prácticamente aquí vemos el fuerte. De Loreto. Ve nada más hasta dónde Sí, llegaba sí, la sí. nieve. sí, sí, sí. Es decir, habían verdaderos glaciares Sí, sí, sí. en la parte superior. Ahora, Sí, el desgraciadamente, Ciclatépetl es el único volcán que tiene nieves eternas. Bueno, constantes por todo su el altura. año. Pero ahora ya ni eso este volcán, ¿verdad? Sí, Ya no. desgraciadamente, tanto el paisaje como la misma ciudad ha ido cambiando. Y el cuartel también fue remodelado. En 1900 se emprende una obra de remodelación, se repilla, se cambia la fachada del cuartel y se le da aquí como que una entrada un poquito, no sé si neobarroca, ahora sí que un revival en aquel entonces, y se hace este escudo del águila republicana, Ya. que tiene tiene ahí- su historia, ¿no? Sí que si nos damos una vuelta por ahí, tiene una forma ahí medio rara, un cuestión de percepción. Entonces se ve un poco extraño esta águila actualmente. Sí, dicen Sí, que sí. es el águila que parece pato, porque el No- cuello no lo tiene tiene como de proporción. cisne. Ujú. Claro, Y claro. tiene una ala así bajada y la otra la tiene como la águila republicana. Y bueno, Se alcanza a ver, sí. Aquí se alcanza a ver el escudo, Un poquito. se ve la parte superior que decía Cuartel Militar de San José. Ese era el nombre de lo que era el cuartel. Y vemos lo que es la entrada principal de las oficinas, ¿sí? Que era, digamos, que el lugar a donde llegaban los regimientos. En la parte posterior se amplió, es decir, le robaron un pedacito de la banqueta de la 2 Norte, es decir, se extendió un poco más hacia el poniente el cuartel y quedó encerrado adentro de un jardín del monumento El de monumento. Juan N. Sáenz. ¿Sí? Y aquí en 1914 se estableció una escuela primaria. Y el resto se dejó arruinar. Aquí de hecho vemos en la foto que esta parte, la El parte extremo. oriente, se dejó descuidar muy feo. De hecho, había incluso partes que estaban totalmente colapsadas. Y esto es porque se redujo también esta parte de la caballería. Ya una vez que empieza el siglo XX, pues empiezan ya a utilizarse las ametralladoras. Recordemos, históricamente, la última gran batalla de una caballería fue precisamente en la toma de Zacatecas. Y después de eso, ya con las ametralladoras, los pobres caballos ya eran inútiles para este tipo de acciones de guerra, ¿no? Y por eso mismo el cuartel se adaptó a los tiempos y se fue arruinando y se fue haciendo chiquito. Y esto fue lo que contribuyó finalmente a que no se conservara, ¿verdad? Aquí ya vemos a detalle lo que es el medallón de la entrada, ¿no? Así es. La portada. Y bueno, esta es la ocasión para hablar de que allí estuvo Benito Juárez en esta fotografía. ¿Fue un Porque visitante distinguido o huésped? un huésped distinguido, ¿verdad? Por Claro. una noche estuvo ahí. Sí, sí. Pero Y- no nada más Juárez. Bueno, no sé. Vaya, Bueno, de tú personajes- platicas, a ver. de personajes hablamos de conocidos. Juárez Platicamos de primero. Juárez primero y ahorita del otro. Bueno, Juárez cuando fue gobernador de Oaxaca, pues coincidió con la intervención norteamericana. Y Santana, que era el presidente de México, pues cuando ya vio las fuerzas estadounidenses que lo perseguían, no le permitió Juárez como gobernador, porque eran de facciones políticas diferentes, no le permitió la entrada al Estado. Cuando por enésima vez Santana llegó a la presidencia, se vengó de Juárez y mandó a un piquete del ejército a detenerlo. Y entonces lo anduvo paseando. Estuvo en Juárez, Tehuacán, ¿no? Y pasó por Tehuacán y de Tehuacán Como pasó por Tehuacán, lo hicieron confesar, ¿no? Lo apresaron, me parece lo que lo apresaron apresaron. allá y de ahí ya lo trasladaron a Puebla porque de Sí. hecho la intención de Santana era fusilarlo. Sí, Porque si te trasladaban a San José era que te iban a Así es. fusilar. Los amigos de Tehuacán sabrán que algunos que en la delegación que fue de la Cruz Roja, en ese edificio también me parece que hay una placa donde dice aquí estuvo. Igual como nosotros aquí en Puebla, Ya. también pusimos una placa. Eso fue en 1853, me parece, ¿verdad? Ujú, sí. Y fíjate, 100 años después,
dicen, esto ya está muy viejo, esto ya se tiene que cambiar, y se empieza a derribar el cuartel. Y de hecho aquí vemos esta confluencia. Atrás se está construyendo el Seguro Social y hubo un sector muy importante de ese grupo de defensores del patrimonio que reclamaron al gobierno estatal y al gobierno federal que por qué se iba a destruir Todo. el cuartel Claro. si ahí había estado Benito Juárez, ¿no? Entonces, ante esta oposición que hubo muy fuerte, entonces se logró rescatar la portada del cuartel. Ujú. Y de hecho por eso también está la placa, porque ellos vieron que se hiciera realce a que aquí estuvo Benito Juárez preso y que no era posible que la Claro. derribaran totalmente, ¿no? Sí, luego la dedicaron para biblioteca y hasta creo que hubo rayos X ahí adentro, pero lo bueno es que lo rescataron, Y una lo que bodega fue del la Seguro fachada, Social. perdón, y la parte posterior de unos arcos que aquí se ven. La arcada. Aquí está la arcada, mira. que Esta era la parte de la entrada por las oficinas, ¿no? Así es. Esto que queda actualmente, otro de los presos que estuvieron aquí, y de hecho fue el último ejecutado en Puebla en 1914, fue Domingo Arenas. Así es. Precisamente este revolucionario tlaxcalteca que fue capturado y trasladado a Puebla y aquí fue pasado por las armas. Ese fue el último ejecutado En que este lugar. oficialmente hubo en Puebla. Que tenía un en el hermano, marco. Cirilo Arenas, ¿no? Sí, Cirilo Arenas también, los dos eran revolucionarios y tuvieron muchísimo proyección en la zona de Zacatelco, de Nativitas, del norte ahora sí que la confluencia entre Tlaxcala Y y Puebla. Puebla. Así es. Aquí Oye. este es el lugar donde fue ejecutado. Así es. Y en la siguiente imagen que vamos a ver, mis amigos, vamos a ver una imagen muy actual, porque ha cambiado poco. Así es como empezaba las actividades este Centro Médico Nacional, llamado Manuel Ávila Camacho, que atiende toda la parte sureste del país. Es decir, vienen pacientes de Tabasco, de Veracruz, de Quintana Roo, de Oaxaca, etcétera, a atenderse aquí. Sí, de hecho este fue inaugurado en 1958. En octubre, Así me es. parece. En octubre de Con 1958. Ruiz Cortines, ¿no? Sí, y No, Todavía. Ah, no, sí, todavía. sí, era Ruiz Sí, Cortines todavía. El último mes. Este es el aspecto de cuando lo construyeron. De hecho, esta es una foto casi de la inauguración. Vemos hasta los carros ahí, Sí, muy cincuenteros. Vemos este pequeño fragmento que fue lo que se salvó. es lo que, sí, del cuartel. Sí, estaba incluso recubierto con maderas. Porque todavía estaban entre si lo iban a tirar o no lo iban a tirar, si iba a rescatar o no. Pero el resto del edificio del Instituto Seguro Social se construyó. Actualmente ya tiene más accesorias, ya lo ampliaron, ya le hicieron más mejoras. Pero vemos que incluso sobre la 4 Norte había un jardín que todavía sigue existiendo y estaba también las oficinas de la delegación. La delegación del Instituto Mexicano de Seguro Social. El IMSS ya tenía sus años de estar en Puebla, porque en el Portalillo, Claro, ahí pues tuvo ya oficinas, estaba allí. oficinas y clínica en el Sí, Portalillo. recordemos que allí estuvo como director el que después fuera gobernador, Don Alfredo Toski. Alfredo Toski fue Claro. el director de ese hospital. Y también ya existía la clínica número 1 de la 11 Sur, Así es. la 11 Sur y la 9, ¿verdad? Esta foto está padrísima, nos la Es envió muy nuestra amiga bonita, Luz del sí. Carmen Brito, en estas colaboraciones que hacen de Jueves de Recuerdos ahí en Puebla Antigua, y nos compartieron esta foto la primer plantilla que trabajó en el El hospital. primer grupo De de enfermeras. enfermeras. Enfermeras y el doctor que las dirigió, entre ellas me parece que estaba su abuelita o un pariente Ajá, de sí, Luz del seguramente. Carmen. Luz del Carmen. Y lo interesante es que vemos el hospital y mira atrás, El fuerte. fuerte de el Loreto. fuerte. Sí. Y el grupo precisamente todas estas señoritas que fueron las que, imagínate, ellas hicieron historia. La primera Y generación. parece que claro. están en la calle, pero están en la azotea del edificio contiguo del principal. Sí, por eso la vista de... Sí, se ve. Claro, por eso se logra ver el fuerte. Se ve claritito el fuerte. Y mira, ahí vemos este grupo de enfermeras que pues ya hace 60 años, 62 años Sí, claro. que iniciaron sus labores y a lo largo de todo este tiempo el Hospital del Seguro Social, ¿a cuántos millones de personas no ha Pero fue atendido, una no? desgracia que hayan destruido el cuartel de San José, porque me parece que, bueno, pues lo intentaron proteger para no ser destruido, y sí hubiera sido Conservar buena parte del patrimonio, muy Pero, importante. ¿sabes? Antes no era costumbre conservar, no era costumbre cuidar, como ahora que hay leyes que realmente protegen este patrimonio Claro, histórico. sí, Es este que se patrimonio solucionaba con cultural. poner una plaquita y ya daban su... Lo tiraban y ponían una Una plaquita placa y ya con Aquí eso. estuvo sí. tal. daban Hasta testimonio. 1972, 71, ya cuando se delimita bien el área típica, ya se Sí. hacen las primeras declaratorias,
es cuando ya por fin se para esta masacre, Claro. porque sí, muchos edificios, a pesar de los argumentos que se utilizaron, el cuartel pues no duró Sí, y se sí, convirtió en el Seguro Social. Esta es la entrada que conocemos actualmente, ¿no? Así es. Ya esto es en los años Sobre la 70, 2 Norte. sobre la 2 Norte. Aquí es donde estuvo el monumento de Juan N. Rosáinz y actualmente pues, ¿qué gente que viene del exterior no la conoce? Sí, bueno, y muchos poblanos. Mucha gente de todo el interior del estado, amigos, que nos están viendo por allá, estoy seguro que muchos pues han estado ahí esperando consulta o vienen a ver algún familiar o vienen a alguna especialidad, en fin, es uno de los hospitales más grandes e importantes, no solo de México, sino a nivel América Latina. sí. Así es. Oye, bueno, voy a platicar. En este hospital de San José hay una parte de la Iglesia Católica que se encarga del auxilio espiritual a los enfermos. Por muchos años se llamó Pastoral de la Salud. Bueno, pues en Puebla, esta pastoral que atiende enfermos, que lleva auxilio espiritual, empezó en este hospital. Porque un director, bueno, permitió que asistiera un sacerdote a asistir a los enfermos, a los pacientes. Luego hubo directores que pues, no les parecía mucho, pero se continuó con esta labor. Pero fíjate, curiosamente, se inició en este Seguro Social de San José. Y hasta la fecha, bueno, sigue este auxilio que Servicio. brinda la Iglesia Católica. Pues imagínate, Interesante, ¿no? tantísimos recuerdos, tantísima información que hay. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Conocía todos estos datos? El niño héroe, la cárcel, personajes que estuvieron ahí. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Pueblo Antiguo.
¿Qué le parece? Estamos platicando del barrio San José. Ya hablamos del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, este centro médico del Seguro Social. Y ahora, bueno, ya platicamos de la Alameda, pero vamos a platicar de un puente importante en el río San Francisco, porque la Alameda, estos terrenos eran tan grandes que, bueno, el límite hacia la parte oriente, pues era el río. El río era el límite natural, ¿no? Sí, sí se quiso establecer una comunicación, ¿verdad?, entre San José y San Francisco, estableciendo este puente, pero... Claro, sí. De hecho, había un anhelo muy grande. En el siglo XVIII se establece ahora sí que el Paseo Viejo de San Francisco, que es el paseo más antiguo, el Paseo Hidalgo, y la única comunicación que había... Alameda. Como Alameda. A final de cuentas no se fue del lugar la idea, Sí. se cambió ahora sí que se cambió de acera, pero estaba incomunicado. Es decir, la única forma de acceder al Paseo de San Francisco era sobre el puente que estaba enfrente de la iglesia de Dolores en San Francisco. ¿no? Así es. Sí, entonces se proyecta a finales del siglo XIX, casi inicios del XX, que se abra una nueva calle, que actualmente es la 18 Oriente, en los terrenos que eran del Molino de San Francisco, y que ahí se construyera un puente para que pudiera cruzarse lo que es actualmente la esquina de la Cruz Roja con la plazuela de San José. Hubiera una comunicación directa. De hecho, era un plan muy ambicioso porque quería entender el tranvía hasta lo que era ferrocarriles, ¿no? Y este evento se aprovecha la visita del presidente de la República en aquel entonces, Francisco I. Madero, que ya había venido a Puebla. Por eso le llaman Puente de la Democracia. Sí, a poner la primera piedra. De hecho, en su primer momento, cuando viene Madero, es un júbilo y un gentío enorme el que viene. Y dicen, viene Madero, y la gente y la prensa manejaba que iba a poner la primera piedra del monumento a Aquiles Cerdán. Pero cuando ven que la gente se congrega a un costado del río San Francisco en una plataforma de madera, ¿sí? Viene Madero y coloca la primera piedra del puente. Ya la gente dijeron, no era el monumento de Aquiles Cerdán, era el Puente de la Democracia. Bueno, en aquel entonces era el puente proyectado para la avenida 18. Un puente que todavía no tenía nombre, ¿no? No tenía ni nombre. Porque incluso se inauguró muchos años después. Pero además un puente de gran tamaño. Sí, y de hecho aquí vemos el tablado. Era tanta la gente que se venció. Es la anécdota curiosa. Le llamaban templete. El templete, era tanta la gente que había que se venció hacia el río San Francisco y hubo gente que por el afán de ver a Madero se quedó y se cayó al río. No hubo víctimas que lamentar, hubo varios policontundidos, como informa la nota, pero fue algo muy chusco, ¿no? Mojados y todo, y el candidato vino, el presidente vino, puso la primera piedra, y poco tiempo después se empezaron los problemas, ¿no? Madero, pues como sabemos, en 1913, pues muere, ocurre la decena trágica, y a él se le pone el nombre del apóstol de la democracia. Claro. Y eso va a tener que ver mucho después, ¿no? Entonces, como recuerdo de Madero, pues tenemos que se proyecta en esos años construirle un monumento. Pero hacen la base, ¿no? Hacen el basamento y tardan un tiempo para colocar una imagen. Sí, por las dimensiones que tenía la imagen de Madero era es de grandes proporciones, por lo cual se tardó un poco en subirla. Quedó alrededor de unos 3 años, ¿no? En esperar ser subido. ¿Se saben las dimensiones de la figura? Verdaderamente un monumento porfiriano, porque el diseño es de esa época. Se lo encargaron a un arquitecto de nombre Manuel Robreda Guerra. El basamento, que después también diseñaría el Puente de la Democracia. Él intervino en las dos obras. Aquí vemos las obras del basamento, la base del monumento a Francisco I. Madero, construida precisamente en la plazuela de San José, que estuvieron abandonadas muchos años. Sí, casi 15 años. ¿Tú sabes por qué se interrumpieron las obras? Principalmente por la falta de recursos, por la revolución y la inestabilidad, la inestabilidad política y económica que atravesó el Estado durante la revolución impidió que este gran monumento, que era muy ambicioso, avanzara. Y quedaron ahí las escalinatas durante muchos años. Esta foto, de hecho, es de 1929. Fíjate. Y vemos que ahí seguía arrumbada la obra. Sí, se ve que era la obra negra porque pues el basamento es muy vertical, ¿no? Oye, y aquí se ve que le falta todavía el gobernador Andreu Almazán encarga la figura de Francisco Ignacio Madero a un escultor de apellido Tamariz. Es que hay 2 Tamariz en Puebla muy reconocidos y 2 poblanos.
A ver, Uno, Eduardo Tamariz, que el ese de lo la casa de relacionamos con el maternidad. kiosco, con el Ujú. hospital de la Maternidad. maternidad, Claro. con el hospital, con el Hotel América que hizo que creciera el Portal Morelos. Y vaya, se me van obras. Pero él murió en 1888. Ernesto Tamariz, de una generación de arquitectos Creo más que era su posterior. sobrino Sí, de familia. yo creo que debieron de haber sido parientes. Sí. Ese Ernesto Tamariz Galicia fue el que se le encomienda puso el diseño de la escultura de Francisco I. Madero. Que es muy grande, ya veremos una imagen. Sí, está Sí. enorme. De hecho, Y entonces era basamento y escultura pues, son dos obras diferentes, distintas, y pues dicen que tienen estilos distintos y de épocas distintas, porque tardaron Sí. más de como 15 años en concluirse. Mira, aquí vemos concluirse. esta foto de Eladio Alvarado, donde Eladio Alvarado, que en paz descanse, gran cronista y fotógrafo, el que Cronista pues, ahora sí que- gráfico, sí. gráfico, y tomó una de sus primeras fotos, precisamente que nos Ya contribuyeron. con los andamios. Están los andamios y dicen que era tan grande y tan pesada la escultura de Madero que no había grúa en Puebla que la subiera. Entonces ahí se quedó arrumbada unos Esperaron años. a Los Ángeles a ver Pues si yo la creo que estaban esperando si que la les viniera a subía, hacer el milagro. Sí, sí, sí. como la campana Y fíjate María. que ahí se quedó. Y de hecho de ahí también surge ese mito de cuando trasladaron la imagen de Juárez, de la plazuela del Señor de los Trabajos a la A la Avenida 25 Juárez, Sur, sí. por teniendo antecedente Sí. de que la gente decía, híjole, está muy pesada, ¿y qué tal si no podemos moverla? Y ya está el chascarrillo de que se sube ahí el señor que le dice, deme un pesito, yo la bajo Sí. y los voy. Me ¿Y qué capaleo. diferencia? Porque una es de factura de producción en serie, que Ajá, fue la de Benito de Juárez, latón. de Y latón, esta no. y esta Es es de de un bronce. verdadero artista, ¿no? Sí, y es de bronce y de hecho pesa toneladas. Y no había grúa en Puebla que la Y pudiera ahora mover. que dices que pesa toneladas, en los años 70, no preciso bien el año exacto, se empezó a vencer por el peso. Y ya don Francisco ya estaba así. Saludando. Saludando de ya cerca. a punto de caerse y ya Encima. pues, tomaron acción y ya la... Le enderezaron. Le Ahí vemos enderezaron. al escultor con Sí. su obra, ¿no? Para que te des una idea del tamaño, porque tú estás abajo y Aparte la está en la ves. escalera. Claro, él está sobre una escalera. Si el escultor se para, digamos en el último peldaño de la escalera, pues le llegaría a lo Son mejor a 5 la metros. barbilla. Al Sí, codo. 4 o Son 5 metros cinco fácil. metros. De hecho, mide 5.3 metros de altura. 5 metros, sí. Es Entonces, muy grande. imagínate el tamaño, la relación aquí vamos a don Ernesto Tamariz junto a su obra, ¿no? Sí, sí, sí. Es Viendo pues, ahora sí que el trabajo impresionante. Sí. Y te digo que se quedó ahí un buen rato. La patina, si lo ves, está verde, porque es bronce. O sea, es de verdad una escultura. Claro. Y es una de las más grandes. Y creo que de la estatuaria poblana, una de las más representativas, Sí. ¿no? Y me gusta recordar el dato de que don Ernesto Tamariz fue el autor pues, del monumento de los niños héroes en México, en la Ciudad de México. Así Ese es. monumento majestuoso que vemos ahí, él fue el autor. Entonces es un escultor muy, muy reconocido, de los mejores que ha tenido México. Sí, Oye. de hecho. Ya vemos el monumento terminado, ahora sí. Así es. Bueno, se recupera, digamos, los árboles, lo verde. Y esta alameda, bueno, pues ya tiene prados, ya Se vuelve tiene jardín. árboles, claro. Precisamente, como mencionaste en un inicio, Leónides Andreu Almazán es el que le ya da la forma final. Le mete dinero para que por fin se termine. Se estrena el 20 de noviembre de 1931. Por fin se hace la ceremonia cívica, se inaugura el monumento y poco tiempo después se le mete turbo a la obra del puente. Porque esa es otra cosa que también se quedó totalmente paralizada, ¿no? Y durante el gobierno de Almazán, por lo menos, se mete turbo a estas obras para darle por fin la forma o la dignidad o decentez que se esperaba de un punto tan importante como es la Incluso en plazuela un de San video que José. hemos compartido unos años después de 1939, el de A Color, ya sale Ajá. Ya está la el fisonomía jardín. de Sí, sí. esta plaza. Ya crecidos más los Sí, arbolitos. Los Porque arbolitos, de hecho, incluso hasta salen regando, me parece. sí, estos arbolitos aquí están bebés. Entonces ya no se llama Plazuela San José, No. se llama... Jardín Francisco y Madero. Ese es su nombre oficial. Pero como todos sabemos, bueno, y ubicándonos en ese sitio, pues no se ve de lado a lado. O sea, No, queremos no. ver hacia donde estaba el puente y ya están las casas del fraccionamiento de San Francisco. En aquella época era un llano Sí, liso. de lado a lado. Entonces se veía en las fotos, me parece, no sé si tenemos una foto donde se ve, aquí se ve precisamente El puente. el puente y viendo hacia San José, y es esta gran esplanada que De se hecho, planeaba como una avenida, ¿verdad? Es la avenida. Este es el colofón, digamos, de esta parte, de esta historia, ¿no? Que es precisamente el final, cuando por fin se termina de construir el puente de la democracia y se conecta por fin
la plazuela de San José con el Paseo San Viejo. Francisco. Y por fin hay esa movilidad. Y fíjate, en esta fotografía que vemos, padrísima, de 1936, 33, 36, porque es el periodo, todo lo que es el actual fraccionamiento de San Francisco era parte del molino. Ujú. Entonces no existían construcciones. Las primeras construcciones que hay ahí son de estilo Art Deco, Ujú. 1939, 1941. Es cuando florece, digamos, esa parte. ¿Cuánto costaría la naranja en ese entonces? ¿Son naranjas o manzanas, don No, Gustavo? son naranjas, ¿no? Yo pienso que eran naranjas, ¿no? Sí, Era sí. una naranjera, quién sabe. Pero mira, Si hubiera sido a color, Incluso sabríamos. actualmente todavía existe parte de la balaustrada, ¿no? Me parece. en no, la replicaron. ¿La replicaron? La replicaron. No es la, no es Se la No original. es la destruyó, misma. ¿verdad? Sí, porque el puente posiblemente todavía está enterrado debajo del bulevar. Pero ese era el puente Sí. de la democracia. Hay Por eso se le evidencia puso. fotográfica donde se ve que la balaustrada la rasuraron, la quitaron y rebajaron un poco todo el puente para... Como todos El aprovecharon bulevar. la bóveda, ¿no? Para hacer el actual Así bulevar. es. Muy bien. ¿Qué le parece San José? ¿Sabía tanta sorpresa? ¿Sabía tantos datos de este maravilloso lugar, esta plazuela de San José? Ya nos vamos. Lo espero aquí en la siguiente emisión de Puebla Antigua. Hasta entonces.